Saben todos ustedes, día martes nos toca el curso de aritmética, ya, el curso de aritmética. Y el día de hoy vamos a ver el tema números primos y compuestos. A ver, una pregunta antes de comenzar para pasar al concepto. ¿Alguien sabe qué es un número primo o un número compuesto? ¿Cuál es la diferencia? Solo me sé que son los números primos, profesor. ¿O tiene alguna idea para que pueda darnos? ¿Alguien? A ver, aquí comienzo con participación, ¿ah? No más sé, profesor, que el número primo es mayor al 1. Es un número natural mayor al 1. Ya, muy bien. Y el compuesto, no sé, un poquito. Ya. Déjame pasar un rato, profesor, ya. Profesor, déjame pasar un rato. Ya, muy bien. Como dijo su compañero, bueno, una pequeña idea, ¿no? Números primos obviamente va a ser un número mayor que 1, porque el número primo no puede ser 1, ni tampoco el compuesto, ¿ya? Profesor, entonces, ¿qué es un número primo y qué es un número compuesto? Aquí está la diferencia, ¿ya? Los números primos son aquellos números que solamente poseen dos divisores, nada más. Profesor, ¿y cuáles son esos dos divisores? El 1 y el mismo número. Por ejemplo, si yo les pongo aquí al 41, el 41 es un número primo. ¿Por qué? Porque al 41 solamente lo divide el 1 y lo divide el mismo 41. No hay otro número que pueda dividir al número 41 y salga exacto. ¿Estás escuchando? Sí, profesor. ¿Ya? A ver, en ese 41, a ver, busca otro número que pueda dividir al 41 y salga exacto. 2, dudo mucho que sea. 3, tampoco. 4, profesor. A ver, 41 entre 4 divide a ver si sale exacto. Ya, profesor. Te va a salir exacto. ¿Te va a salir exacto o no? Profesor, solo es entre 1. ¿Qué cosa? No, profesor, no me salió exacto, me salió 10.25. 41 entre 41. No se puede, ya no hay otro número aparte del 1 y del 41 que pueda dividir exactamente al número 41. Por eso se le conoce como número primo, ¿ya? Repito, los números primos son aquellos números que solamente tienen dos divisores. Y los divisores que tiene es el 1 y el mismo número, no hay otro. Mientras que el 31 también es primo, ¿verdad? El 31 también es otro número primo. Excelente, muy bien, hijo. El 51 también. No, el 51 no es primo, hijo. El 51 no. El 21. Tampoco es primo. El 422. A ver, descúbrelo, hijo, te lo dejo de tarea. Muy bien. Y los números compuestos serían lo contrario a los números primos. Si los números primos solo tienen dos divisores, entonces los números compuestos tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 18. El 18 tiene como divisor al 1 y el 2. Y el 18 también. Profesor, ahí está, es un número primo. Pero hay otros números que también lo dividen. Por ejemplo, está el 2. ¿O no? Sí, profesor. También está el 3. El 3. Sí, profesor. Y también está el 6. Sí, profesor. ¿Ya? También está el 9. Mira, ¿cuántos podría sacar? Ahí nomás ya he pasado el límite de 2. Por lo tanto, el 18 ya no es un número primo. Se convierte en un número compuesto.
compuesto. ¿Estás escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ya? Profesor. Ahora, los números compuestos tienen números primos dentro de ellos. Por ejemplo, el 2 es un número primo. El 3 también es un número primo. ¿Ya? Claro, el 6 no es número primo, pues, ¿no? Ese ya es otro número. Pero como les digo, entre los divisores de los números compuestos hay números primos también que aparecen. ¿Estás escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Una vez dicho esto, ahora sí, copy And pass. example number 1. Pinta las figuras que contengan números primos. Uy, qué difícil. Recontra difícil, muchachos. ¿Eh? No, Profesor, 41, 71 y 31 y 91. A ver. De aquí, de la primera fila. ¿A quién pinto? Al 41. Ya, muy bien, excelente. ¿Quién más? 71. ¿Ah? De la primera fila, dije. Al 77, profesor. 77. ¿Seguro? Ujú. Sí. No, profesor. ¿Por qué no, Sebastián? Porque tiene más de un divisor. ¿Ah? Tiene más de un divisor. De dos divisores, digo, de dos divisores. A ver, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? 1, 7 y 11. Excelente, hijo. Muy bien, acabas de ganar un punto estrella. Es un número compuesto, no es un número primo. Perfecto. Así, participas, ganas tu punto, muchacho. Felicidades, Sebastián. 77 no es primo. 93. Sí, es primo. ¿Seguro? No, no es primo, profesor, es compuesto. Es compuesto, claro que sí. Profesor, ¿y por qué es compuesto? Porque aparte del 1 y del 93, tiene Este es tercia. 31. Tiene tercia también, ¿cierto? ¿Qué es 31, profesor? Y también tiene al 31, ¿ya ves? Ahí ya descalificado. Fuera. Ya, 43. Sí, profesor. ¿Sí qué? Sí, es número primo, profesor. Sí es un número primo, claro que sí. Lo pintamos. 91. No. No, ¿por qué no, hijo? A ver. em, No, profesor, porque tiene el 1, el 7 y el 13. ¿Qué? Profesor, no es un número primo porque tiene al 1, al 7 y al 13. Ajá, al 1, al 7 y al 13. Ya, no es primo, descalificado. 29. ¿Es compuesto? ¿Es compuesto? Es compuesto. Sí. ¿Por qué, ah? Tiene más de dos divisores. ¿Cuáles son? Son 13, 29 y 33. ¿13? Es primo, profesor. Es primo, claro que sí. El 29 no tiene a otro más que al 1 y al 29 nada más. ¿Ya? 71. 71. Es primo. Sí, es primo, profesor. ¿Es primo o no es primo? Es primo, primo, profesor. porque tiene el 1 y el 71 nada Muy más. bien. 65. Es compuesto. Compuesto. Es compuesto, es compuesto. Muy bien. 63. Compuesto, profesor. Compuesto, profesor. No. Recontra compuesto. Sí. 45. Compuesto. Compuesto. Recontra compuesto. 95. Compuesto. Recontra compuesto. 31. Primo. 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 Ya, primo. Ya está. Esos son todos los números. Ejemplo number. ¿Ah? Number 2. Ya. Escribe verdadero o falso si la expresión es verdadera o F si es falso, pues, ¿no? Ya. 123 es un número primo, verdadero o falso. Falso. Falsazo, pues, muchachos. 123 no es un número primo, ¿ya?
Más falso que moneda de 7 soles. Así es. Pero Confirmo. sí existía la moneda de 7 soles. Así, no me digas. Sí. 56 es un número compuesto. No, falso. ¿Qué? No, Verdadero. Verdadero. 56 es un número compuesto, pues, chicos. ¿O es un número primo? es la emoción, profesor. Verdadero. Ya, verdadero, verdadero. 53 no es un número primo. Falso. Sí es un número primo. Falso, porque ahí está Más diciendo falso que que moneda de 8 no. soles. Está negando, no es. Entonces yo digo falso. Más 47 no es un número compuesto. falso. Sí es compuesto. Si es compuesto, a ver, dime los divisores de 47. No, me retracto y digo que es primo. ¿Es verdad? Verdadero. Verdadero, porque 47 no es compuesto, pues, es primo. ¿Ya? ¿Estás Ya, escuchando? Sí, profesor. Listo. Copy. ¿Esto se copia? Vamos a ver. Muy bien, el siguiente tema del día de hoy, vamos a ver, es descomposición canónica. ¿Ya? Profesor, ¿qué es una descomposición canónica? La descomposición canónica, muchachos, utiliza a los números primos para descomponer a los números compuestos. Repito, la descomposición canónica es aquella operación que usa a los divisores primos para descomponer a los números compuestos. ¿Ya? Eso es una descomposición canónica. ¿Cómo así, profesor? Ya, ahora vamos a ver el concepto. Muy bien, acá tenemos la descomposición canónica de un número. Por ejemplo, hemos hecho la descomposición canónica de 150. 150 obviamente es un número compuesto, no es un número primo. Pero, ¿qué hace la descomposición canónica? La descomposición canónica rompe o descompone este número en números primos, porque el 2 es primo, el 3 también es primo, y el 5 Es primo. es primo también. ¿Ya, profesor? Yo veo un exponente ahí arriba. Sí, tranquilo, eso lo voy a explicar ahorita. Esto de acá ha salido de la descomposición. ¿Por qué? Este número primero era 150, luego ha utilizado el factor primo 2, o sea, le ha sacado la mitad, por así decirlo, ¿no? Mitad de 150, 75. Luego, como este 75 ya no tiene mitad, pasa al siguiente factor primo, que vendría a ser el 3, porque el 75 tiene tercia, ¿ya? Tercia de 75 sale 25. Ahora, el 25 ya no tiene tercia, por lo tanto yo le saco lo que sigue. Después de la tercia, ¿qué sigue, profesor? Sigue quinta, porque el 4 no es primo, es un número compuesto. ¿Estás escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Recuerda, a este lado solamente, acá, estoy hablando de acá, en este lado solo van números primos, no puede ir un número compuesto, está prohibido. ¿Estás escuchando, no? Sí, profesor. Ya, Profesor. muy bien, entonces después del 3 sigue el 5, que es un número primo, el 4 no es primo, ya. Sacaríamos quinta, quinta de 25 sale 5, y para terminar le sacamos otra vez quinta y nos quedaría en 1. Cuando el número se reduce a 1, automáticamente nosotros ya hemos descompuesto ese número, o sea, hemos descompuesto, por así decirlo, ¿no? Hemos descompuesto, valga la redundancia, al número compuesto. Ya lo hemos despedazado, así, pedacito por pedacito. Profesor, ¿y cuál sería la descomposición canónica? La descomposición canónica es esto, lo que tú estás viendo, lo que está encerrado en color rojo, ¿ya? Se pone 2, porque hemos utilizado el 2, 2 por
luego sigue el 3 por... Y acá se pone 5 al cuadrado porque el 5 se repite 2 veces. Si se repitiera 3 veces no sería 5 al cuadrado, sería 5 al... Cubo, al cubo. al cubo. Va a depender mucho de cuántas veces se repite. ¿Estás escuchando? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, así es una descomposición canónica. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ¿es example number 1 o el siguiente tema? Yes, example number 1. Muy bien, vamos a hallar la descomposición canónica de este número, muchachos. Para hallar la 54. descomposición canónica, ya sabes, tenemos que utilizar los factores primos, ¿correcto? 2. Profesor, con 2. 2. Primero utilizamos el 2 porque tiene mitad. Profesor, ¿y qué pasaría si no tuviera mitad? Pues no utilizas el 2 primero, utilizas el que le sigue. ¿Ya? ¿Estás escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces ponemos 2 porque sí tiene mitad. ¿Cuánto es la mitad de 54, chicos? 27. 27. Gracias. ¿Seguimos poniendo el 2? No, profesor. No, profesor, ya no. Ya no, porque el 27 ya no tiene mitad, pues. Ahora iría el 3, profesor. Ahora iría el 3, claro, excelente, porque tiene Iría tercia. abajo del 27, el 9. ¿Tercia de 27? 9. 9. ¿Sigo poniendo el 3 o ya no ya? Sí, sigue el Sí, 3. profesor. Seguimos, porque sigue teniendo tercia. Otra vez el 3. ¿Ya cuánto sale? 3. 3. 3. Sigue teniendo tercia. Sigue Sí, teniendo tercia. Ponemos otra vez el 3. ¿Cuánto sale? 1, profesor, 1. 1. ¿Seguimos o ahí queda? Ahí queda. Ahí queda, porque el número ya se redujo a la unidad. Una vez que llega al 1, se acabó. ¿Cómo sería la descomposición canónica entonces? 2 por 3 al cubo. Excelente, muy bien. La descomposición canónica de 54 es 2 por 3 al cubo. Profesor, ¿por qué 3 al cubo? Porque el 3 se repite 3 veces. 3 veces. ¿Está bien? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Respuesta. Recontra... Sample number 2. A ver, otra descomposición canónica, pero esta vez es de 210. A ver, Profesor. ¿con quién comienzo? Con el 2, profesor, ¿puede ser? Con el 2, como siempre, con el 2. Siempre. Sería 105. Ya está. Mitad de 210 es 105. 105. ¿Seguimos poniendo el 2? Ya no. Sí, profesor. ¿Qué? Ya no. No, profesor, ya no, profesor. Ya no tiene mitad, pues. ¿Qué sigue del 2? 3. El 3. 3. ¿Tiene tercia ese número, sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí tiene tercia. Ponle el 3. Ya, ¿cuánto es la tercia de 105? 35. 35. 35, muy bien. ¿Sigue teniendo tercia? Ya no, profesor. Ya no. Ya no. Pasamos al siguiente. Le sacamos cuarta, ¿cierto? Sí, profesor, pero no, No, tiene profesor. cuarta. No, profesor, no sale. No tiene cuarta. La quinta se saca A la ver, a ver. Quinta. La cuarta. Tiene quinta. ¿Y si tuviera Tienes la- tenido cuarta, le pones cuarta? No. No. Tiene quinta, profesor. No, porque ya les dije que en este espacio no va un número que no sea primo. Y el 4 no es primo. ¿Estás El escuchando, 5, no? profesor. Sí, profesor, el 5 va. Pasamos de frente a quinta. Quinta de 35 es 7. 7. Le sacamos sexta, ¿cierto? Sí, profesor. No, séptima. Séptima, profesor. Séptima. El 6 no va porque el 6 no es primo. Ya les he dicho. Ya. 6 es compuesto. Séptima. Séptima de 7. 1. 1. Ahí queda, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, ¿cómo sería la descomposición canónica? Sería 2 por 3 por 5 por 7. La descomposición canónica es 2 por 3 por 5 por 7. Ya, pero ahí no termina la cosa. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los factores primos que ha utilizado 210?
No, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 2, el 3, el 5 y el 7, profesor. El 2, el 3, el 5 y el 7. 7. Ha utilizado esos factores primos, que en total son 4. 4. 4. Son 4 factores primos, ¿ya? Esa es la diferencia. Si, por ejemplo, la pregunta te dice, ¿cuántos factores primos tiene el siguiente número? Entonces, haces la descomposición canónica y luego cuentas cuántos factores ha utilizado. Profesor, ¿y qué pasa si, por ejemplo, el 3 hubiera sido al cuadrado? ¿Que acá cuento 2, 3? No. Solamente cuentas los números que ha utilizado. Los exponentes no se toman en Cuenta. cuenta. Ya, solamente se cuentan los números. Tienen que ser diferentes, no pueden ser iguales, ¿ya? Si hay exponentes, no se cuentan los exponentes. ¿Estás escuchando, no? Sí, profesor. Profesor, Muy bien. ya acabé, profesor. ¿Nani? Ya acabó.